Bárbaro. Bueno, buenas tardes. Estoy aquí con Susana Leal, ¿sí? El tema o la charla que vamos a brindar en esta oportunidad se titula Proceso sistematizado de valores críticos y comunicables. La intención es justamente hablar sobre un proceso de gran impacto como el de valores críticos, ¿sí? Y comunicables. ¿Por qué tiene gran impacto? Bueno, justamente porque los valores críticos son valores que se tienen que comunicar de forma inmediata al médico tratante como prioridad, ¿sí? Con lo cual es fundamental establecer un proceso que garantice la comunicación efectiva de estos valores. Y bueno, justamente lo que se estuvo trabajando como columna vertebral de todo este proceso es la sistematización, ¿sí? Vamos a hablar un poco entonces de este procedimiento. Obviamente que los valores críticos se aplican en la totalidad de la población de pacientes que asiste al Hospital Italiano de Buenos Aires. Esto quiere decir que acá no hay diferenciación de ningún tipo, ¿sí? Cualquier condición del paciente, sea ambulatorio, internado, una derivación, domiciliario, aplicar justamente este procedimiento de comunicación de valores críticos y valores comunicables. ¿Dónde podemos encontrar valores de laboratorio que resulten críticos? Bueno, química, hematología, endocrinología, drogas y marcadores, medio interno, hemostasia y bacteriología informan valores críticos. Algunos de estos valores críticos pueden ser la bilirrubina total, la glucosa, el hematocrito y el sodio. Esto lo puse como para dar algunos ejemplos de los valores que pueden resultar críticos, ¿sí? Se comunican de forma inmediata. En el caso de los valores comunicables, los sectores que informan estos valores son virología, inmunología, espectrometría de masa y bacteriología. Algunos ejemplos, hemocultivo positivo, Gram y cultivo positivo de líquidos pericárdicos y mediastinales, Gen ninja y cultivo de Koch positivo, enterococo, cultivo positivo para KPC, cultivo de Gram positivos de médula ósea, parásitos notificables en pacientes inmunocomprometidos, Cryptococcus, Gram y cultivo positivo en líquidos de transporte. Estos son, insisto, algunos ejemplos. Ahora bien, ¿cuántos casos tenemos de valores críticos a nivel mensual? Bueno, hicimos acá una tablita muy sencilla de los últimos 3 meses. Perdón, Micaela, ¿podrás ponerlo en modo presentación? Está en modo presentación. Porque lo veo no sé, Nereo, vos si lo estás viendo, pero yo lo veo bloqueado en la primera diapo. ¿En serio? No, estaba en modo, pasé un montón de diapositivas. Ya le pregunto a Nereo. Ok. Yo estoy compartiendo, ¿no es cierto? Sí, estoy compartiendo. Ahí. No sé, me mandó un mensaje Nereo que se colgó, pero no tengo idea qué quiere decir. Ahí lo llamo por teléfono. Bueno, ok. Pero capaz que no sé si dejar de compartir. Voy a poner compartir. Ahora sí se está viendo bien, Micaela, si volvés a insistir. Ahí.
Ahí se ve la tabla que estabas mostrando seguramente cuando yo te hablé. En algún Buenísimo. momento se colgó la transmisión. Ok. ¿Querés Perdón, ¿eh? que volvamos a comenzar o seguimos? Eh, Nereo, yo creo que tendría que por ahí darle un inicio otra vez, ¿no? Total, estamos con tiempo. Sí, 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 me pide Nereo que sí, Bueno, vamos de vuelta, dame un segundito, vamos al inicio. por las dudas. Ok. Bueno, ahí ven el que dice alcance. Perfecto. Bárbaro, listo. Bueno, entonces, em, a ver, habíamos iniciado la charla hablando un poco de qué significa valores críticos, ¿sí? Porque la presentación, la charla que vamos a brindar en esta oportunidad, se trata sobre el proceso que se definió para garantizar la comunicación de los valores críticos. ¿Por qué es importante garantizar esta comunicación? Porque los valores críticos son valores que comprometen la vida de los pacientes. Con lo cual es crítico, es fundamental, es imprescindible establecer un mecanismo, ¿sí?, estandarizado, regulado, controlado, monitoreado, y para lograr esto trabajamos en conjunto con sistemas, eh, y bueno, nada, es lo que vamos a estar hablando en la charla de hoy. Habíamos dicho también que valores críticos aquí no se diferencia por condición de paciente, aplica a la totalidad de la población de pacientes que asiste al Hospital Italiano de Buenos Aires, ya sea pacientes internados, ambulatorios, las urgencias, una derivación. El valor crítico aplica para todos, ¿sí? No hay ningún tipo de discriminación con esto. ¿Cuáles sectores informan valores críticos? Química, hematología, endocrinología, drogas y marcadores, medio interno, hemostasia y bacteriología. Es decir, estos son los sectores del laboratorio. El laboratorio central está conformado por muchos más sectores y no todos tienen valores críticos. Estos que acabo de mencionar son los que reportan valores. Algunos de ellos son bilirrubina total, glucosa, hematocrito y sodio. Y también tenemos sectores que informan valores comunicables, ¿sí? Aquellos que no son críticos, pero de igual manera se comunican al médico. Los sectores virología, inmunología, espectrometría de masas y bacteriología, y algunos ejemplos son el hemocultivo positivo, el gram cultivo positivo de líquidos pericárdicos y mediastinales, 100.000 el cultivo de Koch positivo, enterococo, cultivo positivo para KPC, cultivo de gram positivo en médula ósea, hallazgos de hemoparásitos, criptococos, parásitos notificables en pacientes inmunocomprometidos, gram y cultivo positivo de líquidos de transporte. Estos son, insisto, algunos ejemplos. ¿Cuántos valores críticos reportamos por mes? Bueno, hicimos una tabla contemplando los datos obtenidos en los últimos 3 meses, agosto, septiembre y octubre. La idea es, justamente, el sistema nos permite a nosotros recopilar esta información, analizarla, es un indicador del laboratorio central, con lo cual tiene una frecuencia de monitoreo y es mensual. Y en función de estos números se toman decisiones, ¿sí? Se investigan los casos y demás. Pero en líneas generales hicimos este esquemita breve, sencillo, donde se puede observar que hay una media en los últimos 3 meses de 1.100 valores críticos, de los cuales se han informado también, o sea, casi la totalidad. Ahora vamos a ver el porcentaje. En agosto van a notar que hay 12 casos que no fueron comunicados, ¿sí? Luego de reiterados intentos no fue posible informar ese valor crítico. ¿Cómo está conformado este numerito, este 12? Bueno, hay 7 valores que corresponden a pacientes ambulatorios, hay 4 valores que corresponden a pacientes internados, y hay un valor que corresponde a un paciente domiciliario, ¿sí? El sistema nos permite a nosotros rastrear esa información eh, y también ver cuántas veces intentó comunicar al médico, cuánto tiempo, todo lo que tenga que ver con la trazabilidad
veracidad de este resultado, el sistema nos permite obtener esta información. En líneas generales, entonces, el 0,54% del total no fue comunicado. Con lo cual, la verdad es que nosotros tenemos, por condición de paciente, tenemos un umbral de 3, así que en estos dos, agosto y octubre, hemos tenido que investigar los valores no comunicados. Otra información que nos permite obtener el sistema es dónde se encuentran los valores críticos, la distribución, exactamente, la distribución de los valores críticos. Y lo que se observa es que claramente emergencia tiene una diferencia con respecto al resto, ¿sí? Pero bueno, es lógico, es esperado que esta diferencia se dé. Otro dato más que nos permite relevar el sistema es el tiempo que insume cada valor crítico, ¿sí? Esto quiere decir, ¿cuánto me lleva a mí comunicarme con el médico e informar un valor crítico? En agosto hay un promedio de 10,44, 10 minutos. En septiembre de 10 minutos y en octubre de 11 minutos y 14 segundos. Se puede ver que no hay diferencias con respecto, o sea, a los meses, así que una media total de 10 minutos nos lleva a nosotros comunicarnos con el paciente. Al médico. Pero, ¿qué pasa? También hay una variación con respecto a las condiciones del paciente, ¿sí? Si bien la realidad es que es un valor crítico, independientemente de la condición, se tiene que comunicar al médico, lo que se observa también es que hay diferencias en los tiempos, ligeras diferencias, pero bueno, en esta tablita me voy corriendo, a ver si lo puedo abrir un poco más, ahí. En esta tablita lo que vamos a ver es que tenemos la condición, emergencia, internado, ambulatorio, domiciliario y pacientes en derivación, en función del promedio, ¿sí? Y el desvío. Los colorcitos, bueno, agosto, septiembre, octubre, y podemos notar que en octubre, para el caso de los ambulatorios, es donde se disparó el promedio del tiempo, ¿sí? Pero bueno, fíjense que se trata de pacientes ambulatorios, ¿sí? Claramente a veces se dificulta un poco porque no está internado, ¿sí? Eso genera que los tiempos a veces se disparen un poco. Toda esta información se releva con el sistema. En este esquema lo que podemos ver es que es un gráfico de doble entrada, el porcentaje de valores críticos no comunicados, y el total de valores críticos, ¿sí? Con lo cual, si ustedes ven, más o menos oscila entre un promedio de 1.200 más o menos valores críticos al mes, y siempre nos encontramos casi por debajo del 1% de valores no comunicados. Con lo cual, nuestro indicador estaría ok, ¿sí? Entrando un poco en la práctica, ¿sí?, de este proceso sistematizado de valores críticos y comunicables, nos vamos a encontrar, o sea, por ejemplo, ingresa un paciente, se le hace la determinación, y si este paciente tiene un valor crítico, en la pantalla del profesional sale una alarma, una tablita como la que estoy mostrando en pantalla, en donde se le informa que el paciente número 1, en la prueba PCO2, del sector, por ejemplo, en este caso, sector 3 de internados, en la cama tanto y en el tiempo tanto, se le ha detectado un valor crítico. El valor crítico en este caso del paciente 1 es 83,2. Entonces, el bioquímico lo que hace en ese momento de forma inmediata es llamar al sector y comunicarse con el médico tratante para comunicarle el valor crítico detectado. Según lo que el médico diga, o no diga, puede estar ocupado, no contesta, contestador, es decir que, me voy un poco para atrás, donde dice respuesta, en esta partecita se despliega todas estas opciones, en donde el operador va a definir qué seleccionar, si está ocupado, si no contesta,
Si contesta un familiar, bueno, la opción que aplique la va a dejar asentada. Muchas veces sucede, como es este caso del paciente número 1, que el profesional lo que hace es cotejar la historia clínica del paciente para evaluar si informar o no el valor crítico, porque muchas veces está justificado por el diagnóstico. Y en esta oportunidad estaba justificado por el diagnóstico, con lo cual queda registrado en el aplicativo, en comentarios, EPOC, y justificado por el diagnóstico, ¿sí? Este es uno de los casos que se pueden dar en la guardia. Un ejemplo número 2, nos encontramos con un paciente, también del sector 75, terapia, la misma metódica, ¿sí? Se sale la alarma en la pantalla, en la computadora, el bioquímico revisa la historia clínica, detecta que hay que llamar al médico, que no se encuentra justificado por el diagnóstico, se comunica con el médico y en esta oportunidad se seleccionó, se avisó al médico porque hubo contacto. Y es fundamental que en los casos en donde hay un ida y vuelta con el médico, se tilde el readback, ¿sí? Que es la evidencia o la conformidad de que hubo justamente un ida y vuelta. Un profesional informa un valor crítico y el médico recepciona este valor crítico y en consecuencia, bueno, accionará o no. Pero esta es la forma en que se encuentra establecido el readback, ¿sí? Dejando, bueno, el usuario, la password. Y por este lado, exactamente. Igual este caso de... ¿Cómo lo vemos en la historia clínica? ¿Sí? Una vez que se avisó al médico, se dejó registro, se seteó el readback, el usuario y la password, podemos ir a ver la historia clínica, que se ve reflejado el valor crítico y el historial. Se despliega cuando uno pone el dedito, la manito en el valor crítico detectado, se despliega la información. Por ejemplo, en observaciones no había nada, porque en este caso no estuvo justificado por el diagnóstico. Registro de atención de valor crítico, la fecha, 9 de noviembre, 2021, 7:49, la hora, la respuesta, se avisó al médico, el médico, el readback, es importante, el profesional relacionado a esta determinación y el resultado informado, ¿sí? Es decir, una breve reseña de este valor crítico informado. Este es otro caso, esto es un valor comunicable, los hemocultivos positivos son comunicables. También sucede lo mismo, es la misma metódica, aparece una pantallita con la información del paciente, la ID del paciente y demás, y en dónde está ubicado. En este caso, sector 99, se lo llama al médico y se le informa que en esta oportunidad tiene un coco gran positivo, acúmulos, y queda también el mismo registro. Este es un ejemplo de cómo quedó en la historia clínica de este paciente. Cocos gran positivo, acúmulos, informe preliminar, registro de atención de valor crítico, la fecha, la respuesta que brindó el médico, se la avisó, el nombre del profesional médico vinculado, el readback. No lo mencioné, pero la realidad es que el sistema no te deja avanzar si uno no ingresa el readback sí, ok, ¿sí? Con lo cual esto siempre tiene que estar y el sistema no te va a dejar avanzar si es que uno no cliquea eso. El profesional, el resultado informado y alguna otra observación que se haya seteado en el aplicativo. Bueno, en líneas generales, entonces, este es un proceso en donde, si bien fluye ahora, se puede contar como un cuento, la realidad es que es un proceso crítico, es un proceso que tiene implícito y explícito un montón de cuestiones, como puede ser la comunicación efectiva, los valores críticos,
un proceso estandarizado, completamente sistematizado, justamente para facilitar, agilizar también la cantidad de información que maneja el laboratorio y de alguna manera simplificarnos también la tarea de que no se nos pase ningún valor crítico. ¿Sí? Así que, sí. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Cuando terminan, ponemos las preguntas. Dale. Bueno, sí, Ahí ya está. Dale. Gracias por la presentación. Hay dos preguntas. ¿Qué pasó con esos 12 pacientes con resultados críticos? Si hubo alguna complicación seria para ellos y si hubo un seguimiento del tema. Bueno, la realidad es que nosotros tenemos un indicador de valores críticos y cuando detectamos valores críticos no comunicados que exceden el umbral de nuestro indicador, como S12, la realidad es que analizamos cada caso en particular y evaluamos justamente si, cuál fue el motivo por el cual no se comunicó el paciente, relevamos la cantidad de intentos para realmente desestimar que se haya tratado de un problema de comunicación o realmente no se los comunicó la cantidad de veces necesarias en el corto tiempo que se requiere. Toda esa investigación la dejamos y evaluamos, por supuesto, el impacto sobre la seguridad del paciente, y todo eso lo tenemos registrado dentro de nuestro sistema de eventos no planeados, ¿sí? Insisto, es un indicador, todo indicador que no se cumple es monitoreado, registrado, y se hacen investigaciones que se encuentran documentadas. Sí, es importante destacar esto, ¿no? De que la realidad es que el laboratorio hace un trabajo súper arduo con respecto a todos nuestros indicadores, pero hablando de valores críticos, nada queda sin investigar y sin documentar, ¿sí? Desde calidad y desde cada sector, porque la realidad es que es un trabajo, si bien en calidad se centraliza esta información, el trabajo más pesado es responsabilidad de cada bioquímico de cada área, y la verdad es que se hace y desde calidad se monitorea el cumplimiento y se pregunta cuando se tiene que preguntar y todo está documentado. Micaela, Pues, hay otra pregunta de José que dice... de José. Sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Perdón. En el ejemplo del PCO2 del día 9 del 11, ¿lo toman como un valor crítico al tener antecedentes? ¿Cómo? Perdón, no, justo eso, ¿cómo? No escuché la pregunta. Que se toma como valor crítico no tenía antecedentes. Si el resultado crítico tiene antecedentes en una ventana horaria definida en conjunto con el cuerpo médico, si pasada esa ventana se vuelve a generar el valor crítico y es obligación del laboratorio comunicarse con el médico y comunicar ese resultado crítico. Perfecto, Micaela, José. ¿querés dejar de compartir? Así se ven. Así se ven todos. Gracias. Sí, Nereo. Está viendo si José si tenía otra pregunta o si le quedó claro. Juan Manuel dice que quedó clarísima la respuesta anterior. Viene con 5 PCO2 altas anteriores. No estoy haciendo la pregunta. ¿Vos, Miguel? Asumo que se refiere, porque es José también quien lo dice, que asumo que se refiere a la PCO2, pero yo no recuerdo la diapo. ¿Lo admitiste vos? Sí, que haga la pregunta, pues no. No entendemos la pregunta, no sé cuál es la pregunta. Hola. Sí, Hola. Sí, ¿se te Sí, escucha sí, te bien? escuchamos. disculpe, muy buena la charla, pero me queda la duda por la cantidad de valores críticos que mostraron por mes, me parece
me pareció un valor alto. Y en el caso ese del paciente que estaba con 75, que mostraba en la historia clínica, tenía 5 valores de PCO2 altas, alrededor de 80. Entonces ese de 75 o el anterior del día 8 de 80, eso lo consideran como un valor crítico y no como un antecedente y no desencadenar todo el workflow. Porque los resultados críticos, cuando se definen el listado, ¿sí? Se define qué analito pasa a formar parte de ese listado de resultados críticos, se define el umbral, si tiene un mínimo y si tiene un máximo, y también se define una ventana de tiempo. La ventana de tiempo puede ser 24 horas, 48 horas, 8 horas. Evidentemente la PCO2 superó esa ventana, que deben ser las 24 horas, y se vuelve a generar como resultado crítico, porque se superó esa ventana de tiempo permitida, ¿sí? Que se acordó con el cuerpo médico, y nosotros tenemos la obligación de dar aviso y de comunicar ese resultado crítico. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias. No hay más preguntas. Vamos al break y volvemos en 30 minutos para seguir con las charlas de la tarde. Okay, Gracias, Susana. Gracias, Micaela. gracias. Chau, chau. Gracias, nos vemos.